Bueno, hola a todos. Son las 5:05. Dimos un pequeño margen para que pudieran irse logueando, pero ya vamos a comenzar y cualquiera que se vaya sumando lo recibimos con mucho gusto. Bueno, les agradezco, sé que hay gente de muchos lugares distintos, de diferentes partes de Argentina, de Brasil, de Paraguay. Es un placer tenerlos a todos en esta reunión de Comisión de Gestión del Fraude Corporativo, cerrando un poco este año. Y pensando en estos momentos tan particulares que nos está tocando vivir desde hace 2 años, la charla de hoy va a estar enfocada en el análisis del fraude corporativo, pero bajo la mirada de qué tendencias se están empezando a manifestar como cuestiones permanentes en el tiempo, qué cosas han cambiado respecto de la coyuntura o la antigua normalidad, y qué cosas se ve que van a sostenerse hacia el futuro y que las compañías van a tener que prestarle mucha atención para adaptarse y poder administrar todos los riesgos relacionados con fraudes y corrupción. Como una primera medida, y hablando un poco de lo que es el entorno de percepción de la corrupción, la verdad es que el último informe que ha compartido Transparency nos marca un mundo en términos de percepción de la corrupción bastante similar a los informes anteriores. Podemos ver mayoritariamente un mundo entre rojo claro y rojo oscuro. Y me enfoco un poco en nuestra región, en Latinoamérica. Somos una región de alto riesgo para hacer negocios desde el punto de vista de corrupción, con algunas excepciones. Vemos a Chile y a Uruguay como países, por lo menos desde la percepción, más moderados respecto de estas cuestiones, pero el resto de la región bastante riesgosa. Y después vamos a ver algunos detalles complementarios respecto de qué dice la justicia americana con la aplicación de FCPA de nuestra región, y se van a encontrar con algunas sorpresas bastante interesantes. ¿Qué está pasando en materia regulatoria? Bueno, muchos ya conocen un poco este approach que usualmente tengo con las presentaciones de estas cuestiones. Solamente marcar en términos de tendencia que continúa la tendencia a tener más regulaciones anticorrupción, y durante los momentos de pandemia, tanto Ecuador hizo una modificación a sus regulaciones digamos, hoy sanciona la corrupción hacia funcionarios públicos, y también está avanzando en lo que tiene que ver con corrupción entre privados. Y recientemente Costa Rica se suma con una nueva norma anticorrupción bastante interesante para tener en la región. Y ahora vamos a continuar con diferentes tendencias que yo las voy a compartir con todos ustedes para que las vayamos analizando juntos. Y la verdad es que algo interesante, yendo a los datos y haciendo preguntas concretas a las organizaciones, vemos que efectivamente se descubrieron más fraudes que en los periodos prepandemia. 51% de las organizaciones manifiestan que están descubriendo más cantidad de fraudes. Y piensan que esto va a sostenerse en los años que vienen. El 71% espera que esto se sostenga. Hay inversiones que están empezando a aumentar en todo lo que está relacionado con los controles antifraude basados en tecnología, y vamos a ver seguidamente un apartado mucho más detallado de esto, porque la verdad es que me interesa mucho mostrarles cómo la tecnología tiene diferentes opciones y diferentes herramientas que especialmente en nuestra región tenemos que empezar a mirar, que los mercados más desarrollados ya empezaron con estas cosas de forma más acelerada, y seguramente va a ser una tendencia que vamos a estar tomando en breve en la región. Prácticamente el 80%, me gustaría decir prácticamente todas las compañías, han estado implementando cambios en sus programas antifraude, y también vemos que respecto de sus programas anticorrupción, pensando en compliance como algo amplio, vinculado a fortalecer comportamientos éticos, mirando cuestiones antifraudes, las compañías han sido muy, muy concretas en los cambios, y vemos cosas similares respecto de la dinámica de los controles vinculados a temas de corrupción.
La tecnología, por supuesto, es un desafío, es algo que realmente va a estar cada vez más ligada a poder manejar este tipo de riesgos. Y dos cuestiones fundamentales que tenemos que tener todos en mente son dos cuestiones clave. Una es un cambio durante la pandemia muy fuerte en la operación de los negocios. Pensemos que cerramos las oficinas en muchos casos, o se iba de forma mucho más limitada, pero había que seguir operando, y ese seguir operando implicó que los procesos de negocios empezaron a ser distintos. Y en ese ser distintos, y en la urgencia de, entre comillas, sobrevivir como organizaciones, bueno, se ha priorizado que los procesos sigan desarrollándose, seguir abasteciendo al mercado, y por supuesto todo lo que tiene que ver con control ha venido un poco detrás de eso. Y por otro lado tenemos cambios bastante marcados en lo que son hábitos de consumo, que le han pegado de forma muy diversa a las organizaciones, con lo cual en este proceso de pandemia que estamos un poco terminándolo, tenemos grandes ganadores y perdedores, mucha diversidad, compañías con presupuesto para poder abordar todas las temáticas vinculadas a la prevención y gestión del fraude y la corrupción, y otras industrias que no tanto, que si bien han cambiado mucho sus procesos de negocios, sus presupuestos van a estar mucho más alocados al desarrollo de la organización, a volver, digamos, al crecimiento, y van a tener niveles de riesgo con los que van a convivir que van a ser bastante más marcados. 5 tendencias fuertes vinculadas a lo que es el fraude corporativo. Vemos un crecimiento enorme de todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Los ciberfraudes han crecido de forma marcada, y se espera que sigan haciéndolo. Todo lo que tiene que ver asociado un poco al cibercrimen, ingeniería social, digamos, para obtener claves, contraseñas, y poder vulnerar el sistema, es algo que tiene una tendencia similar, y esto es razonable porque estamos muchos más en nuestras casas que en las empresas, y mucho más al acecho organizaciones criminales que saben esto y que están aprovechándose de estas debilidades. Falsificación de identidad, también asociado a todas estas cuestiones que hoy la virtualidad nos expone muchísimo más. Fraudes vinculados a cuestiones de empleo, por supuesto que con todo el movimiento generado internamente en las empresas, y toda la destrucción de empleo que hubo en el mercado, esto es algo más que esperable, y todo lo relacionado a fraude con pagos. Hoy digamos que son procesos de negocios, me centro un poco en pagos, que si digamos la tecnología venía avanzando, se ha virtualizado muchísimo en los últimos 2 años, y claramente digamos es un foco más que atractivo para los grupos criminales que atacan hoy a las compañías. Cuando hablo de grupos criminales quiero marcar un poco esto, porque a veces se entiende que los riesgos de sufrir un ataque, un hackeo, que de pronto alguien pueda quedarse con información, que pueda interferir en un pago, es algo asociado a individuos puntuales, a delincuentes con conocimientos técnicos en materia de computación, y la verdad es que esto está migrando bastante a grupos organizados. Pensemos en pequeñas organizaciones que funcionan a modo de células, que en muchos casos están distribuidas en diferentes jurisdicciones, en más de un país, que están muy bien integradas y comunicadas, y que buscan atacar compañías. Cito un ejemplo muy chiquito para entender esto, con un caso de una compañía con la que he tenido experiencia y digamos pude interactuar en el marco de investigaciones. Hackeos a cuentas de correos electrónicos relacionados con pagos que la compañía tenía que hacer al exterior, y bueno, a partir de ese momento, personas ajenas a la compañía, grupos que se dedican al cibercrimen, empezaron a interactuar simulando ser alguien que iba a estar recibiendo un pago válido realizado por la compañía, cambiándole una letra al dominio del correo electrónico, desviando, haciendo modificaciones en los requerimientos del pago y solicitando que el mismo se haga en otra jurisdicción, en Asia, por ejemplo, en este caso,
y la compañía, digamos, alertándose un poco de esto una vez que el pago ya estaba hecho, y quien debía recibirlo legalmente estaba reclamando esa mora. Hoy esto, digamos que es algo que está pasando mucho más, y que poco a poco las compañías, con toda la diversidad que venimos viendo, están tratando de empezar a lidiar con esto, que realmente es una cuestión bastante seria y que está poniendo en riesgo en muchos casos negocios, operaciones, y la reputación de las compañías. ¿Qué se viene en materia de riesgo de fraude de acá a futuro? Vamos a mirar un poquito más el color verde. Bueno, vemos que claramente los riesgos que veíamos antes, estas cinco tipologías que veíamos antes, son las que se cree que van a continuar con esta tendencia en alza por los cambios que ya todos de algún modo conocemos. La virtualidad llegó para quedarse. Los cambios que se venían haciendo en los procesos de modo un poco experimental durante la pandemia, ahora empiezan a ser cambios que empiezan a quedar mucho más estables, y compañías que ya empiezan a operar de una forma totalmente distinta como estaban operando antes, con lo cual es absolutamente razonable esta expectativa de que estos riesgos se mantengan. Y realmente esto va a implicar, bueno, cambios en el approach que tenemos que tener respecto de lo que es el riesgo de fraude. Solo para que tengamos una visión de cómo fue variando esto, y respecto del fraude en general, cuando estábamos en mayo del 2020, digamos, apenas empezaba la pandemia, se estimaba que iba a haber un aumento significativo del fraude en un 25%, y cómo eso fue variando a medida que fuimos avanzando en el tiempo. Realmente lo que se está viendo hoy es que todo el proceso de pandemia fue un proceso en el cual abundó el fraude mucho más de lo que venía pasando antes, y digamos, hoy las compañías están empezando de algún modo a acomodar sus procesos. En muchos casos están realizando investigaciones importantes respecto de lo que pasó durante la pandemia, y tratando de incorporar controles para minimizar que esto vuelva a pasar en el futuro. Algo para mí central respecto de todo esto que venimos hablando tiene que ver con los presupuestos. Los presupuestos que uno plantea invertir para luchar contra el fraude. Y si hacemos una comparación del 2021 respecto de prepandemia, o sea, nos vamos un poco para atrás, vemos que mayoritariamente, bueno, los presupuestos no iban a tener un gran cambio. Iba a haber algunos incrementos, como se ve, pero un porcentaje muy importante se iba a mantener exactamente igual. Ahora, cuando miramos 2022, respecto, que es la proyección más actual que tenemos, respecto de lo que está pasando en 2021, sí vemos una toma de conciencia fuerte de las organizaciones, y que, digamos, el incremento de presupuestos, que lo comparamos un poco en lo que sería el violeta y el verde como los cambios más grandes, realmente sí vemos que estos presupuestos, bueno, empiezan a significativamente dar un paso adelante, y esto es fundamental porque el riesgo de fraude en el entorno actual, con tantos cambios en procesos, con cambios en los clientes, y por supuesto con una ciberdelincuencia transnacional que está creciendo muchísimo, realmente es fundamental para poder continuar, digamos, operando como organizaciones. ¿Cuáles son un poco los cambios, la dificultad de las distintas actividades antifraude que tienen las organizaciones? Bueno, realmente lo que vemos es que, pensando en los tres grandes bloques: prevenir, detectar y dar respuesta, o investigar los fraudes, vemos que esto se complicó, por hablar informalmente, durante la pandemia. Realmente vemos que mayoritariamente las organizaciones dicen que digamos, se incrementó la dificultad un poco o mucho, y esto es bastante más mayoritario que quienes dicen que no tuvo cambios, o inclusive se pudo haber facilitado. Y aunque parezca algo quizás obvio, un poco estas dificultades están explicadas en la imposibilidad de viajar. Todavía, cuando hacemos investigaciones, si bien ha ayudado muchísimo
todos los software que usamos hoy para interactuar virtualmente, como lo estamos haciendo hoy. Yo estoy hablando y ustedes están asistiendo a esta charla y cada uno está en diferentes locaciones del mundo, pero esa inhabilidad para viajar hace bastante difícil el proceso de investigación, que tiene aspectos como es la toma de evidencia testimonial, que por ahora no se ha podido sustituir de forma tan perfecta la comunicación cara a cara respecto de lo que puede ser con una pantalla, el análisis muchas veces de lo que está ocurriendo in situ. Realmente eso ha dificultado mucho las investigaciones. Por supuesto acá desafíos para poder conducir entrevistas. La verdad es que aunque la virtualidad ha ayudado mucho, estos aspectos se han complicado bastante. Y digamos que hubo muchos más aspectos, quizás más pequeños, algunos más grandes, otros más pequeños, la imposibilidad de conseguir evidencias también. Muchas veces las evidencias en los procesos de investigación se obtienen de forma no planificada, por ejemplo, visitando un site donde hubo un hecho de fraude, entrevistando personas, y de pronto en ese contexto alguien que ve que la compañía está tomando cartas en el asunto, muchas veces aporta pruebas que son fundamentales y que tienen que ver con procesos no planificados. Eso hoy, digamos que con la virtualidad no puede pasar de forma muy cómoda, con lo cual investigar se ha hecho complejo. Y de algún modo los riesgos relacionados, los riesgos de fraude, estos factores que van a estar impactando, es un poco lo que veníamos conversando antes. Cambios en los procesos de negocios es un tema no hay que perderlo de vista. Una compañía que antes vendía de una forma y ahora vende de otra, o antes producía de una manera y ahora lo hace de otra, o su administración, antes tenía determinadas personas trabajando en ciertos procesos administrativos y ahora han cambiado. Sin esos cambios, digamos, no tenemos un soporte tecnológico adecuado, nuevamente, son cuestiones que nos van a impactar. Por supuesto, los cambios en los hábitos de los consumidores es un tema central, porque eso va a hacer que los procesos de negocios puedan cambiar completamente. Voy a un caso muy simple que todos hemos vivido, el comercio electrónico. Seguramente la gran mayoría de los que estamos acá hoy compramos electrónicamente mucho más en los últimos 2 años que probablemente durante toda nuestra vida previa. Y esos cambios, digamos que tienen mucho impacto en las organizaciones, cambios regulatorios, todo lo que tiene que ver con las dificultades de las cadenas de abastecimiento. Bueno, son todas cuestiones que tienen fuerte impacto en lo que es el riesgo de fraude y que es clave tener en mente y poder abordar. Esto respecto de lo que viene pasando. Y al respecto del futuro, de lo que se pronostica que va a pasar con esto, digamos que las tendencias son más o menos parecidas respecto de lo que son incrementos, que son los colores verde y violeta. El verde es incremento fuerte y el violeta es un incremento moderado. Vemos que en mayor o menor medida siguen pasando los grandes temas o los grandes factores de impacto en el riesgo de fraude siguen pasando por estas verticales que conversábamos. ¿Cuáles son los desafíos que hoy vemos en los programas antifraude? Tanto pensándolo desde el punto de vista de los desafíos que tenemos hoy, como de la expectativa de lo que va a ocurrir mirando hacia adelante. Cambios en los procesos de investigación es algo que hoy está pegando mucho. La expectativa es que, digamos, eso se vaya moderando en medida que los viajes, digamos, sean algo, digamos, más parte de la normalidad actual. Cambios en los controles. Esto, digamos, que también es lógico que vaya moderándose en la medida que todas las capas de control que puedan ir poniéndose sobre los cambios de los procesos empiecen de algún modo a madurar y a generarnos ambientes de control que sean bastante más razonables. Bueno, por supuesto, hay cuestiones vinculadas a la capacidad de incertidumbre que se genera respecto de cómo la pandemia fue cambiando los ambientes de riesgo, y acá algo que recomendamos a las organizaciones es trabajar en sus matrices de riesgos. Acá hubo cambios que fueron muy, muy grandes
en distintos aspectos clave de los negocios, y es un momento, yo les diría más que ideal, fundamental para repensar un poco las matrices de riesgo. Me enfoco en este punto en lo que es fraude y corrupción, pero de forma ampliada. Los riesgos en general de los negocios han cambiado, y es fundamental que podamos tener un approach lo más realista posible para empezar a trabajar muy bien en los controles que son necesarios. Por supuesto, la tecnología es un desafío que inclusive se ve que va a ser más complejo, o se pronostica que el desafío va a ser aún más grande, y ahora vamos a explicar un poquito por qué. Entre los principales aspectos, por supuesto. Algunas cuestiones, lo de tecnología lo vamos a seguir ahora en un momento. Si quisiera, venimos hablando del impacto del fraude, quisiera hacer un breve raconto de un poco perfiles del fraude, algunas tendencias que se han visto respecto de las personas y cómo podemos estar un poco más atentos, y algunos elementos para mí fundamentales en cualquier programa antifraude, entre ellos las líneas de denuncia. Y lo que vemos, para mí muy interesante, es que con el paso de la pandemia se ha visto un incremento en el uso de los mecanismos de reporte de las hotlines. Y esto para mí también es lógico, pero vale la pena remarcarlo. En la medida que uno se siente más cómodo para reportar, que está más seguro que no lo van a identificar, bueno, la tendencia es que aumenten los reportes. Y efectivamente esto pasó, y es muy razonable con que estuvimos mucho más fuera de la organización, mucho más en nuestras casas, y más cómodos para poder hacer reportes. Muchas compañías, en la medida que iban virtualizándose cada vez más, las que no tenían incorporadas en sus programas línea de denuncia, empezaron a incorporarlo, porque es el elemento, digamos, más eficiente para detectar fraudes, incumplimientos, hechos de corrupción en general, y por otro lado que es económicamente mucho más viable. Pequeño dato estadístico, compañías, en general las compañías pequeñas tienden a detectar un poco más el fraude a través de la denuncia que compañías más grandes. Esto, la explicación es un poco técnica y por supuesto es discutible porque no hay estadística perfecta en esto, pero a medida que es más grande la organización tiende a tener mayores mecanismos de control interno, tiende a tener programas de antifraude y anticorrupción más robustos, y los caminos para llegar a la detección son un poco más variados que en general en las compañías más pequeñas. Yo les decía hace un rato que me dieran un poquito de tiempo para meternos un poco más de lleno en el desafío tecnológico, que veíamos que es uno de los grandes puntos, que es una de las cuestiones centrales para poder seguir operando en entornos de negocios que sean un poco más seguros. Y acá lo que podemos ver, si les parece, como una estadística muy general, que ahora la vamos a desgranar un poquito más, vemos que cerca de 2/3 de las organizaciones actualmente utilizan los reportes de excepciones o de anomalías en sus técnicas de detección de fraude, y que un poco más de la mitad de las organizaciones utilizan controles automáticos, muchas veces llamados red flags, para poder detectar hechos de fraude. Lo que se entiende es que durante los próximos 2 años esto va a crecer al 72% de las organizaciones, que realmente es un paso importante y absolutamente en línea con todo lo que venimos hablando. Estamos realmente, por suerte, las organizaciones han tomado conciencia respecto de los grandes cambios que estamos viviendo. Detalles o cuestiones que me parece importante centrarnos como áreas de riesgo, especialmente para los que trabajen en compliance o en auditoría. Pensemos que todo lo relacionado con compras y todo lo relacionado con desembolsos de dinero, con pagos, son 2 de las áreas donde tenemos que hacer mucho foco, porque el fraude está creciendo fuerte en esas áreas. Tema de blockchain, si bien se puede hacer una clase específica de esto, me voy a quedar con que
El blockchain está de a poco siendo cada vez más usado. Es una tecnología que tiene muchísimas aplicaciones. Y solamente como comentario muy general, pensemos, cuando hablamos de blockchain, en la posibilidad de que haya información que nos parece relevante, que está registrada y replicada en múltiples bases, con lo cual es prácticamente imposible poder adulterarla. Y hoy digamos que las compañías están empezando a usar blockchain para diferentes cuestiones. Seguramente muchos conocen o han escuchado hablar de Bitcoin y las criptomonedas. Hoy blockchain se está pensando para diferentes aplicaciones, desde firmas de contratos, donde quede absolutamente asegurado y certificado todo lo que se está firmando y, digamos, la identidad de quienes lo firman, y que eso sea prácticamente imposible de discutirse, y diferentes aplicaciones que van a ir creciendo con el paso del tiempo. Se ve, respecto de lo que es blockchain, que va a continuar aplicándose, que nos va a ser muy útil para evitar falsificaciones documentales, seguramente en procesos de negocios. Y respecto de lo que es tecnología, la verdad es que me da gusto ver que un poco más de la mitad de las organizaciones está pensando en incrementar sus presupuestos respecto de esta cuestión. Hoy, parte del trabajo que se viene haciendo en los programas antifraude respecto de tecnología implica lo que es data analysis, que básicamente lo que es tomar grandes bloques de información, grandes volúmenes de datos, analizarlo, y en base a esos análisis, bueno, principalmente detectar anomalías. Entonces, cuando detectamos algo que se va de la regla, bueno, ampliamos la lupa sobre eso y intentamos ver si es un hecho de fraude lo que puede estar explicándolo. Si vemos el color azul, vemos lo que es el uso actual, lo que actualmente se hace y la expectativa de crecimiento para los próximos 2 años. Este análisis de excepciones que yo les contaba antes, bastante común con Data Analytics, es algo que está bastante, yo les diría, aceitado hoy. Lo mismo con Red Flags, es otro de los grandes puntos. Ahora, ¿qué cosas van a crecer y que hoy quizás no sean tan comunes? Bueno, inteligencia artificial aplicada a los procesos, y aunque suene muy futurista, está empezando a verse. Algoritmos de inteligencia artificial que puedan empezar a analizar operaciones, distintas transacciones, y con criterios más parecidos a la inteligencia humana, empezar a entender si hay probabilidad de que haya un hecho de fraude o no, tomando, bueno, diferentes posibilidades de medición de cada transacción. Eso es algo que, bueno, hoy está poco presente y se planea o se proyecta que en los próximos 2 años va a tener un crecimiento sustancial. Y por supuesto, prácticamente todas las áreas en mayor o menor medida van a crecer, y también con mucha diversidad. Pensemos que yo ahora les voy a mostrar, acá estamos basándonos en información del ACFE, que tiene, si lo queremos ver desde un punto de vista de la influencia en estos reportes, que son excelentes, pero tienen una fuerte influencia de mercados desarrollados, principalmente Estados Unidos, Canadá, países de Europa. Y ahora vamos a ver un poco cómo se contrasta esto con algunas visiones que vienen más de los mercados en desarrollo. Pero digamos que en líneas generales hay un aumento y una proyección interesante respecto de lo que es la inversión en tecnología. Cuestiones de áreas donde hoy estamos viendo que hay riesgo de fraude, y donde se está utilizando lo que es Data Analytics, compras y pagos, y acá yo recomendación para todos los que tengan un presupuesto bajo, dónde poner los cañones, compras y pagos. Por supuesto, digamos, hay otras áreas de riesgo, todo lo que tiene que ver con clientes que pueden llegar a estar operando por primera vez, viajes y entretenimientos, por supuesto los estados financieros, pero compras y pagos son 2 áreas que debiéramos mirar con mayor atención en estos momentos. ¿Y qué tecnologías se están usando para luchar contra el fraude hoy? Bueno, acá
un poco para movernos con los colores, lo azul o lo celeste es lo que se está usando actualmente. Lo que está un poco más naranja es lo que no se usa actualmente, pero se espera utilizar en el futuro. Lo verde es lo que no se usa actualmente, pero se espera utilizar más allá de los 2 años, digamos, ya es largo plazo, y lo que es el más oscuro es lo que no se espera utilizar. Bueno, vemos que todo lo que tiene que ver con biometrics es algo que está creciendo mucho y que está relacionado con lo que veíamos al principio. Uno de los 5 grandes tipologías de fraude que se han destacado en la pandemia tiene que ver con los fraudes a la identidad. Bueno, todo lo que tiene que ver con controles biométricos es algo que se espera una adopción fuerte. Todo lo relacionado con blockchain es algo que lo veníamos viendo antes, también se espera que siga creciendo, y si lo queremos ver así, un poco en menor medida, pero por supuesto no es algo que esté anulado, sino que está marcado con una tendencia un poco más baja que estas 2 tecnologías. Robotics, digamos, trabajar con robots que puedan ayudarnos ejecutando rutinas para detectar fraudes, un poco menos que blockchain y que biometrics, y todo lo que tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada, para ayudarnos a la detección. Como vemos, hay muchos tipos de tecnologías que hoy están empezando a aplicarse para luchar contra el fraude. ¿Y cuáles son los principales desafíos que tenemos? Bueno, como siempre, y esto todos los que trabajan en organizaciones se lo van a imaginar, por supuesto. A pesar de que estamos viendo que hay incrementos proyectados en un buen número de compañías, sigue siendo una restricción las cuestiones del presupuesto, pero también otras como el staff que tenemos en las organizaciones y los skills que tienen. Más tecnología implica que necesitamos nuevos conocimientos y muchas veces no los tenemos, y en ciertos mercados es complejo de adquirirlos. Tener negocios que generen poca data o que estén poco integrados también es algo que nos juega en contra. Y por supuesto cuestiones que pueden ser regulatorias o que el management o los directores de la compañía perciban que la inversión, digamos, no tiene un retorno razonable, en un poco menor medida. Continuando con cuestiones de tendencias, bueno, vamos a centrarnos un poco ahora en las personas, en los defraudadores. Y les digo algunas noticias para que podamos ir pensando en cada uno en su organización. 80% de las personas que cometen fraude tuvo algún tipo de sanción. Cuando digo sanción, seamos súper amplios. Personas que pueden tener, no sé, muchas llegadas tarde, y esto parece un ejemplo al azar, pero no lo es. Efectivamente, parte de las cuestiones, el defraudador se está viendo, a medida que hay cada vez más datos, que también es alguien que en un porcentaje significativo incumple con distintas pautas de recursos humanos. Por ejemplo, personas que llegan tarde de forma permanente tienen más riesgo de ser defraudadores que otras que no. Personas que han participado en hechos de intimidación, de acoso, también son personas que tienen más probabilidad de ser defraudadores. Si lo queremos ver desde una perspectiva distinta, bueno, de algún modo, lo que yo les decía recién implica incumplir con las pautas de la organización, y el fraude podemos decir también que es una forma de incumplimiento, con lo cual el que incumple, ya de por sí vemos que con los datos tiene más riesgo de ser un defraudador. Con lo cual ahí ya tenemos un dato que en la pandemia se ha visto que esa tendencia continúa. Y por supuesto, acá me voy a concentrar en lo que son red flags de comportamiento de fraude. En la pandemia, la verdad es que se han visto que lo que venía funcionando respecto de los defraudadores se mantiene. Por supuesto, con el riesgo incremental de que al ser digamos, el top 1 es vivir más allá de los medios. Pensemos que, en líneas generales, entre otras cosas, el defraudador quiere vivir, bueno, mejor de lo que puede. ¿Y qué sucede en una economía en la cual se destruye empleo, en la cual no hay bonos, en la cual en algunos casos, podemos decir, puede haber hasta bajas salariales? Bueno, son contextos en los cuales
se está ejerciendo una presión económica sobre las personas que incrementa el riesgo del fraude. Si combinamos eso con cambios en los procesos y con un control interno que llega tarde, bueno, tenemos digamos, la tormenta perfecta para el fraude, porque gente muy presionada que quiere quizás vivir más allá de sus medios, hasta puede ser mucho, podríamos decir mantener su estilo de vida, y la posibilidad de acceder a dinero no bien controlado es un gran problema. Entonces decíamos antes, esto se mantiene en pandemia, vivir más allá de sus medios, dificultades financieras, bueno, no poder pagar préstamos y cualquier tipo de dificultad que uno pueda tener, muchas veces son enfermedades, deudas de juego, son cosas comunes entre el conjunto de personas que son defraudadores. Y se ve también entre los red flags, bueno, excesiva cercanía con proveedores y clientes, más allá de lo habitual. Personas que no quieren delegar, personas que no quieren irse de vacaciones, el que quiere controlar mucho lo que hace, bueno, no siempre, pero es un red flag típicamente de los defraudadores, personas que están excesivamente a la defensiva, pensando que todo el tiempo están dudando de ellas y que, digamos, muy reacias a revisiones, es un red flag que muchas veces se dan defraudadores. Digamos, una actitud, en inglés weird dealer, en español podríamos decir alguien con pocos escrúpulos, alguien que, digamos, dispuesto a todo de algún modo para llevar adelante sus intereses, y por supuesto problemas familiares, divorcios, que en las épocas de crisis también desgraciadamente son muy comunes, son todos red flags de defraudadores, con lo cual no los quiero asustar, pero si en sus organizaciones identifican personas con varios de estos, no significa que sea un defraudador, sí significa que tiene mayores probabilidades de serlo, y es información más que importante a la hora de investigar. Si en el marco de una investigación las personas sospechadas, bueno, si algunos de ellos tienen varios de estos warnings, bueno, es probable o es más probable que sean quienes cometieron el hecho que quienes no los tienen. Esto es pura estadística, por supuesto. Solo para que lo veamos en un gráfico, vivir más allá de sus medios, y vemos la tendencia de 2008 en adelante, se continúa posicionando como la tendencia principal, y acá, digamos, yo me animo a estirarlo un poquito más a 2021, creo que esto es algo que se ha mantenido de esta manera. Cuestiones de detalle, son personas educadas los defraudadores en general, esto no ha cambiado. Entre más edad, más impacto el fraude. Esto tiene que ver con que, lógicamente, más edad normalmente implica ocupar cargos donde uno puede vulnerar más fácilmente los controles. Y nuevamente, cuando hablamos de riesgo, hablábamos acá hablamos de operaciones, de contabilidad, del alto management, de ventas. Bueno, un poco muchas de estos departamentos se entrecruzan en lo que tiene que ver con lo que veíamos antes desde el punto de vista de los procesos, con compras y pagos. Entonces, compras y pagos a nivel de procesos y a nivel de áreas, vemos que operaciones, contabilidad, el alto management, ventas, son áreas de mucho riesgo. Si hacemos un pequeño cruce, ahí tenemos un muy buen escenario en las compañías para empezar a mirar y a protegernos respecto de lo que puede estar pasando. Un comentario para las preguntas. Voy a avanzar muy rápido porque tengo más información para darles y al final las... ¿Qué estoy mostrando acá? Todo lo que vimos antes son tendencias, por supuesto, válidas y que vemos que se replican en la región. Además de eso, a mí me gustaría compartirles y contarles que durante los últimos meses estuve coordinando la encuesta de fraude corporativo, bueno, la más grande que yo haya hecho en mi vida laboral, donde tuve la suerte de trabajar con colegas de más de 100 países y obtener un poco más de 2000 respuestas. La encuesta
les cuento que sigue abierta, y si cualquiera se mete en mi perfil de LinkedIn, la va a encontrar para completarla, y va a ser un placer recibir la opinión de cada uno de ustedes. ¿Y por qué les muestro esto? Esto es simplemente un preview de un reporte que todavía no está, pero es un reporte que tiene una particularidad respecto de lo que veíamos antes. Todo lo que veíamos antes tiene una influencia muy fuerte de los mercados más desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Europa en general. Este reporte, o estas preguntas y respuestas que estamos viendo, tienen una fuerte influencia de mercados en desarrollo. Y hablamos de Latinoamérica, hablamos de África, hablamos de Europa, pero con fuerte presencia en los países que están en vías de desarrollo. Por ahí es un poco duro para Europa, pero países más chicos de Europa, fuerte componente asiático, el sudeste asiático primariamente. Y lo que vemos en este tipo de análisis es que en las organizaciones de los países que están un poco más atrasados en lo que son sus escenarios de control respecto a lo que veíamos antes, todavía, cuando uno le hace preguntas a las organizaciones del estilo de si su organización fue víctima de fraude o no, tiende a ser bajo el porcentaje que dice que sí. En este caso ha sido un 15%. Y vemos que cerca de un 70% dice que no. Esta pregunta en realidad es una pregunta tramposa, porque seguidamente a esta pregunta, cuando uno consulta si considera su organización suficientemente preparada para poder lidiar con esto, la tendencia o lo que uno dice es, bueno, si el 70% me dijo que no sufrió fraude, significa que están bien preparados, pero la respuesta es que no están así. Solamente un 45% también se autopercibe como preparada para lidiar con el fraude, con lo cual hay una diferencia ahí de 25% de las organizaciones que de algún modo no han identificado el fraude, pero muy probablemente hayan sufrido hechos significativos por una cuestión de no estar preparados. Y esto, por supuesto, sabiendo que el fraude es un fenómeno organizacional, digamos que no hay organización en el mundo que no sufra fraudes. No es para agarrarnos la cabeza, pero tenemos que trabajar en la gestión de estas temáticas, sabiendo que el mejor programa antifraude es un programa que va a minimizar el fraude, pero no lo va a poder hacer desaparecer. Y los tipos de fraude que se cometieron en las compañías con este fuerte foco de mercados en desarrollo, bueno, vemos que la malversación de activos es algo que creció mucho. Veíamos antes como uno de los procesos clave desembolsos, todo lo que tiene que ver con pagos, con lo cual estamos en línea, y lo que es ciberseguridad creciendo muchísimo. Esto respecto de encuestas anteriores, podemos decir que la verdad que ha pegado muy fuerte todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. El resto de los esquemas, bueno, digamos que mantiene una tendencia razonable, pero estos dos puntos, digamos, destacan bastante. Y cuando hablamos de volumen económico, bueno, cerca de la mitad, un poquito más de la mitad de los hechos de fraude son hechos que llegan hasta los $100.000 en impacto. Pero, no obstante eso, tenemos bastante diversidad, porque después de los 100.000 tenemos también un pequeño porcentaje de casos de más de $100 millones. Otros casos no menores, entre 10 y 100 millones, entre 1 y 10 millones. Vemos que los números no son pequeños. Inclusive hay casos donde no se ha podido determinar, que muchas veces pasa que el daño total a veces es difícil de identificar. Duración aproximada, esto se ve bastante similar a las tendencias de los mercados más desarrollados. A cada un poco más de la mitad, menos de 12 meses, y el resto, digamos, creciendo de forma decreciente, llegando a cifras más altas. Y las medidas tomadas, y acá, digamos, estamos muy alineados con lo que venimos viendo, más del 80% cambios en los procesos. Esto fue algo que impactó prácticamente a medida que se iban modificando procesos de negocios, iba apareciendo el fraude, se iban poniendo controles y se iban ajustando los procesos. Y es algo que lo vimos en la región. Por supuesto, el despido de empleados ha sido otra de las grandes medidas, sanciones internas, y creciendo lo que son
el fortalecimiento de las funciones de auditoría y de compliance en general. Con lo cual, vemos a los países, digamos, que no son los principales mercados, siguiendo las tendencias que veíamos antes. Y voy a hacer un recuento muy rápido, porque podríamos dedicarle otra hora más a este tema específico que tiene que ver con las tendencias en materia de sanciones. A mí me gusta, cuando hablamos de fraude, me gusta hablar de fraude y corrupción, porque hay muchas aristas en común. Los programas de compliance más sólidos tienden a usar herramientas similares para combatir ambos fenómenos que están fuertemente ligados al comportamiento humano. Lo que vemos acá en cuanto a tendencias, acá estamos viendo casos que originan sanciones de FCPA. Obviamente es una ley que tiene impacto fuera de Estados Unidos, con lo cual es lógico que Estados Unidos no esté marcado, porque tiene que ver con sobornos fuera del territorio americano, pero con sanción en Estados Unidos. China es el top 1 por lejos, hace años, y esa tendencia se mantiene. Y Brasil pasó del tercer puesto al segundo. Digamos que tuvo un ascenso Brasil. Desgraciadamente este ranking no es de algo positivo. Y voy a hacer un poquito de spoiling de lo que voy a decir después, porque voy a ir rápido. Pensemos quiénes son nuestros dos principales socios comerciales, China y Brasil, con lo cual, cuando hacemos negocios ahí, en materia de sanciones, estamos siendo muy observados por Estados Unidos, con lo cual, a lo que veníamos hablando antes, de cambios en los procesos de negocios, con un escenario de control que está yendo a la maduración, pero la verdad que con mucho cambio y sin una apropiada aplicación, con matrices de riesgo desactualizadas, con necesidades de incorporación de tecnología que se está empezando a evaluar, pero que todavía hay un trecho largo para tenerlas aplicadas de forma madura. Bueno, con todas esas cuestiones, cada vez que hacemos operaciones o que tenemos procesos que tienen partes que se desarrollan en China o Brasil, y acá me focalizo mucho en las empresas argentinas, bueno, estamos en un escenario que tenemos que mirar más que con 4, con 8 ojos, porque es complejo. Y esto, digamos, es válido para muchos de los países de la región que operan con Brasil y con China también, y por supuesto con los demás mercados, India, México, Rusia, Indonesia, mercados que son grandes y que también tienen problemáticas similares. A ver, acá un poco cuando hablamos de tendencias, yo voy a mirar principalmente lo que viene pasando, y me voy a parar un poco en 2020, porque 2021 todavía está, si bien estamos llegando al final, todavía está en proceso, y por supuesto hay información que puede todavía no estar adecuadamente registrada. Con lo cual, cuando hablamos de reclamos por FCPA, por supuesto que lo que sí vemos es que hay una tendencia un poco a la baja en 2020 y 2021. Bueno, si bien acá puedo dar múltiples explicaciones, también la pandemia en muchos casos implicó hacer menos negocios, implicó compañías que han cerrado, digamos. En muchos casos esa baja puede tener que ver con que, bueno, el soborno a funcionarios públicos pudo haber tenido alguna baja en ciertos mercados, porque efectivamente el nivel de operación era más bajo, con lo cual si antes teníamos 10 licitaciones y ahora tenemos 5, bueno, de algún modo la exposición a corrupción pudo haber estado limitada en algunos mercados. Y quiero hablar en potencial y por supuesto ponerle mucho cuidado a estas manifestaciones, porque esto es muy reciente, con lo cual hoy se está en muchos casos también en procesos de investigación por parte de la justicia americana respecto de lo que vino pasando en pandemia. Y esas dificultades que nosotros veíamos para investigar, que era uno de los puntos más importantes que destacábamos antes en cuanto a lo que tiene que ver con complejidades para gestionar el fraude, bueno, también es válido para el SEC y el DOJ, con lo cual quiero ser muy precavido en esto que estoy diciendo. En términos de sanciones, la tendencia se mantiene a que los porcentajes en promedio son altos. La media de sanciones que se está viendo es una media creciente, y lo venimos viendo en los últimos, por lo menos en los últimos 6 años, con lo cual riesgo de corrupción, bueno, económicamente cada vez tiene más impacto en las organizaciones.
Algunos de estos detalles, por supuesto acá es importante mencionar, siempre que tenemos un disclosure voluntario, el impacto de la sanción baja, y lo vemos en los números. Más allá de luego las explicaciones legales al respecto, pero en los números vemos que se sanciona más suavemente, y es lógico porque se quiere motivar esa conducta. Cuestiones, o digamos de algún modo, compañías acusadas por violaciones a FCPA, lo que sí vemos es que en 2020 hay una baja respecto al año anterior, por todo lo que explicábamos antes, y por supuesto con bastante cuidado al respecto. Acá vemos por supuesto la combinación de investigaciones del DOJ y de la SEC. En el caso de investigaciones realizadas, bueno, vemos que hay entre dos, digamos, hay un comportamiento de, estos son investigaciones que tienen disclosure público y otras que tienen disclosure privado, con lo cual la información acá es bastante limitada. Si vemos que hubo una baja al momento de inicio de pandemia, luego un poco una subida de investigaciones, y por ahora, digamos, la tendencia viene siendo un poco más en baja si comparamos con los 5 años anteriores, y acá nuevamente todavía con información que tenemos que seguir esperando para verlo, pero es razonable esperar menor cantidad de investigaciones si tenemos un escenario de negocios mucho más acotado de lo que veníamos teniendo en los 10 años previos, como podemos ver acá, que sí hay un volumen de investigaciones sostenidamente alto. Respecto de lo que tiene que ver con, bueno, cuestiones que tienen que ver con sanciones tanto domésticas como sanciones puestas por otros países, acá sí me gustaría marcar el color verde oscuro, que son las sanciones que están aplicando otros países por sus propias normas anticorrupción, y lo que vemos acá es sí una tendencia creciente, y acá se combinan varias cosas. Es cierto que tenemos menos negocios, pero también es cierto que tenemos cada vez más normas, con lo cual, como veíamos antes, por ejemplo, Costa Rica ahora tiene una norma anticorrupción, y quizás tiene menos negocios, pero de pronto si la aplica, esto empieza a aumentar la cantidad de sanciones fuera de Estados Unidos, con lo cual esta tendencia es para prestarle mucha atención. Compañías que operan en múltiples jurisdicciones tienen un riesgo de sanción por hechos de soborno cada vez más fuerte y cada vez más atomizado. Vamos a llegar a un momento en el cual un hecho de soborno a funcionarios, ocurra donde ocurra, va a tener su sanción local y probablemente alguna sanción más a nivel transnacional de Estados Unidos y de algunos otros países, con lo cual mucha atención con estas cuestiones. Bueno, lógicamente, acá cuando hablamos de sanciones monetarias por año, tenemos un poco una mezcla, porque la sanción monetaria ocurre cuando ya terminó la investigación. Entonces, sí vemos que en 2020 tenemos un pico de sanciones que en muchos casos vienen de investigaciones previas, porque las investigaciones tienden a tardar en general un par de años, no se resuelven tan rápido, y sí una baja muy, muy fuerte en 2021, que es el que está acá. Y que desde mi punto de vista se asocia con una baja, por supuesto, en la cantidad de negocios, con lo cual se vinieron procesando las investigaciones, y es posible que haya habido algo menos de investigaciones durante el 2020, y por eso se explique el bajo número de 2021. Lo mismo pasa, lo anterior era para empresas, lo mismo pasa para personas individuales. Obligaciones de compliance. Sabemos que toda sanción económica muchas veces asocia también otras obligaciones de compliance. Vemos que un poco la tendencia se mantiene entre lo que nos piden que hagamos. Se impuso mucho el self-reporting, digamos que hubo poca asignación de casos de monitoreos externos o sistemas híbridos en general. La justicia confió más durante este tiempo en el self-reporting, y digamos que se lo puede asimilar a que la pandemia, digamos, complicó un poco todo eso. Esto, digamos, un poco estadística de la que veíamos antes. Investigaciones con terceros, bueno, nuevamente lo mismo. Los terceros son por lejos la figura número uno de todo caso de FCPA, con lo cual, en mayor o menor medida, haya más o menos casos, los terceros siguen siendo quienes de algún modo rompen un poco con esto, y en general tienden a ser consultores.
pero bueno, hay una diversidad de terceros que puede participar. Acá nuevamente, total de sobornos en casos de FCPA, bueno, vemos que hay una baja en 2020, un poco lo que veíamos antes. Yo, digamos, por ahora, con la información que tengo, lo asocio a un menor nivel de actividad económica. Entonces, lógicamente, todo cae la actividad, caen las licitaciones y, bueno, cae también la cantidad de sobornos que se tienden a pagar. Un poco, digamos, explicaciones más detalladas de lo mismo respecto de lo que es el bribery vinculado con el revenue y el profit. Digamos que vemos que la actividad económica está deprimida en ese sentido. Sigue siendo, por supuesto, el dinero lo número uno, pero yo les recomiendo a todos los que trabajan en empresas que vean un poco más allá del dinero. Hay una lista bastante grande de cosas que pueden ser interpretadas como sobornos por los jueces en Estados Unidos, principalmente viajes, entretenimientos, regalos, comidas, joyas, artículos electrónicos. Digamos que es bastante diverso esto. Donaciones, montones de cuestiones que pueden generar sanciones de FCPA, que es muy interesante relacionarlas con las cuentas contables que tenemos en las empresas. Entonces, este es un ejercicio divertido para auditores y compliance officer. Veamos cómo tenemos abierto el plan de cuentas de gastos y veamos cómo machea esto con eso. Porque ahí podemos encontrarnos varias sorpresas y es interesante verlo. Especialmente me concentro en estos puntos. Comidas, regalos, entretenimiento y viajes son los aspectos más riesgosos, fuera del dinero, obviamente. Duración promedio de investigaciones, bueno, vemos que yo acá esto nuevamente lo asocio a un trabajo más acotado, posiblemente en 2020, pero en líneas generales se ve que las investigaciones van siendo cada vez más eficientes. Seguramente una parte de la explicación tiene que ver con la tecnología también. Temas de M&As, muy atentos con esto, la tendencia continúa, la responsabilidad sucesoria se aplica. Si nos fusionamos o absorbemos una empresa que sobornó, la tendencia es que vamos a pagar los platos rotos si no hicimos una buena investigación previa. Y esto, bueno, de algún modo tiene razonabilidad en todo lo que venimos viendo en compliance. Argentina, solamente para mencionar un poco lo que veíamos antes, estuvo bajando. Hoy es el 12º país en generar sanciones de FCPA, y esa baja un poco tiene que ver con que cada vez, digamos, estamos un poquito más excluidos del mercado de las multinacionales. Hay otros países que están, digamos, moviéndose más hacia arriba en esos casos. De todos modos, somos un país, digamos, que tiene un entorno regulatorio complejo y para las compañías que operan acá hay que prestar mucha atención al riesgo de fraude en Argentina. Respecto de industrias, continúan las mismas tendencias de antes, oil and gas, todo lo que tiene que ver con farma, con industrias, con tecnología, digamos, son las mismas industrias que siguen siendo las que generan las sanciones de FCPA. Y llegando ya al final, solamente para que lo tengamos en cuenta, los principales casos de sanciones, ya Siemens, que en algún momento fue el top 1, hoy queda lejos en la tabla, y se han empezado a aparecer otros jugadores, con lo cual mucha atención a las compañías que no solamente está muy activa la justicia americana en cuanto a cantidad de sanciones, sino también en casos que se transforman cada vez en un nuevo leading case, compañías que reciben miles de millones de dólares en sanciones, con lo cual, bueno, no solamente podemos ser sancionados, sino que también puede pasar que nos sancionen muy duramente, y esto no es algo que no vaya a pasar o que pase una vez cada 20 años, es algo que se está dando, digamos, bastante seguido últimamente. Y por supuesto, y para mí esto es un incentivo importante, en general cuando vemos las sanciones en dinero, tienen que ver con la cantidad de sobornos pagados, con lo cual si hacemos un cruce rápido, vemos que las compañías más sancionadas también han sido las que han pagado más sobornos, y eso es digamos, es algo interesante también para que la justicia lo tome en cuenta, digamos, cuánto nos gastamos en corrupción, tiene que tener una equivalencia con la sanción que nos dan. Bueno, fue mucha información, me gustó mucho hablar para todos ustedes, y tenemos algunas preguntas. No sé si tenemos tiempo. Bianca me dice si tenemos un minuto más para
para contestar, o si ya tenemos que cerrar. Bueno, acá me dieron permiso, así que voy a ir de la más nueva a la más vieja, porque es más fácil, así que les pido disculpas a los que preguntaron primero. Además del ACFE, ¿existe alguna otra institución en algún otro continente que sea referente internacional? El ACFE es una organización que es referente, que hace estudios que tienen muy buena cobertura mundial, inclusive el Report to the Nation, que yo le recomiendo a todo el mundo que lo lea porque es un documento muy completo y fácil de entender, tiene sus capítulos regionales. Si hurgan un poco en los datos, lo que yo cuento es lo que está en los datos, ¿no? Son muy buenos informes, tienden a tener un cierto sesgo de parte de los mercados más desarrollados, que son los que aportan más cantidad de respuestas. Y esto, digamos, es algo lógico. En mi caso personal, me tocó conducir una encuesta hace 2 años para Latinoamérica del fraude, que realmente fue muy interesante, y ahora estamos haciendo esta mundial, que tiene esta particularidad, mucho peso de los mercados en desarrollo. Pero el ACFE es un muy buen elemento de soporte para entender cuestiones vinculadas al fraude. Es una ONG con mucho prestigio. ¿Cómo es la tendencia de fraude en las áreas de IT? ¿Generan más fraude por conocer los sistemas informáticos? Pregunta interesante. Voy a responder como respondo todas las preguntas, pero voy a enfatizar que lo hago con toda honestidad. La verdad es que no tengo una estadística específica para las áreas de IT, pero lo que sí, digamos, fuimos viendo hoy es que el cibercrimen como tipología de fraude está creciendo muchísimo. Hay bandas organizadas multijurisdiccionalmente que atacan empresas, y cada vez hay más hechos de compañías a las cuales les roban los datos, y si no pagan en bitcoins no se los liberan y no pueden operar, que se entrometen, digamos, en sus comunicaciones para desviar pagos. Es algo que está pasando cada vez más marcadamente. Si en este sentido las áreas de IT generan, digamos, más fraude, no te lo podría decir de esa manera. Pero sí que el fraude informático está creciendo, y que es una preocupación que todas las compañías tienen que mirar con muchísimo cuidado. Si vamos a compartir el material, vamos a compartir el material para que puedan ver. Para las investigaciones, ¿las empresas de investigación utilizan troyanos para ganar el acceso a empleados remotos? Qué pregunta específica de Ismael. Utilizar troyanos para ingresar en la computadora de otra persona es algo que los abogados que me estén escuchando, quizás algunos se ha agarrado la cabeza, pero que, digamos, no es un procedimiento legal en la mayoría de las jurisdicciones, con lo cual no es recomendado de mi parte hacer algo así. Sí aplicar procedimientos legales para poder hacernos de la prueba digital, porque de algún modo acceder a la prueba digital con procedimientos que no estén dentro del marco jurídico de la jurisdicción donde estamos investigando, lo que va a hacer es que sepamos algo, pero que no podamos llevarlo a la justicia, y que no podamos defender a la empresa si efectivamente hay un fraude. Con lo cual, mi recomendación es aprovechar que cada vez tenemos mejores marcos legales, cada vez hay mejores normas en este sentido. La Convención de Budapest, que originalmente ayudó mucho a lo que es el desarrollo de lo que es la prueba digital, y que está, digamos, en proceso de actualización en este momento, realmente nos ayuda mucho a tener un marco de acción legal interesante para investigar, con lo cual mi recomendación es ir siempre por la vía legal, porque es lo que nos va a dar mejores chances de defender a las empresas. Bueno, luego hay bastantes saludos, que los contesto a todos, fue un placer tenerlos. Hemos llegado a la hora bastante bien. De mi parte, bueno, nuevamente, gracias a toda la gente que se conectó desde los distintos lugares de Argentina y el mundo. Me pueden contactar por redes sociales,
los invito a que se metan en mi perfil de LinkedIn y quienes quieran contestar la encuesta de fraudes lo hagan. Va a ser un gusto recibir sus respuestas y estamos en contacto.